Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos o queridas estudiantes. Hoy lo que vamos a ver es el lugar geométrico llamado la parábola. Primero tenemos que considerar ciertos factores para poder saber cómo graficar o cómo interpretar una parábola o la ecuación de la parábola. En este caso tenemos lo que es el vértice, ¿cierto? Que siempre va a ser de coordenadas h, k, ¿sí? El caso del foco, ¿cierto? Que se va a interpretar con una letra F. La llamada directriz, que de vez en cuando podría colocarse con una letra D. Y el lado recto, ¿sí? Acá a simple vista tenemos cuatro casos que va diciendo si es la parábola cóncava hacia arriba, el primer caso, cóncava hacia abajo en el segundo, en el tercer caso cóncava hacia la izquierda y cuarto caso cóncava hacia la derecha. Solamente tomando como ejemplo el primer caso, tenemos de que esta distancia que es del foco al vértice de la parábola son distancias que son iguales, ¿ok? Esta distancia la vamos a interpretar con una letra P, ¿sí? Las dos serían una distancia P porque son iguales. Entonces repitamos, la distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz. Y esta la vamos a denotar con una letra P. También, aparte de lo que es esa distancia, también tenemos la distancia o el largo que tiene podríamos decir, el lado recto. El lado recto vendría siendo que todo ese lado es 4P, ¿ok? Entonces, en conclusión, tenemos que del foco al vértice vale P, del vértice a la directriz también vale P, es la misma distancia, y la longitud del lado recto es 4P, ¿ok? Entonces, ya sabiendo eso, podemos más o menos identificar la fórmula, porque aquí ya aparece el 4P, que vendría siendo la longitud del lado recto, ¿ok? Ahora, la situación es que tenemos que darnos cuenta de cómo es la ecuación con respecto a la concavidad que se está dando en el dibujo. Por ejemplo, cuando es cóncava hacia arriba, podemos observar que la X, ¿cierto? La X está acompañada justamente del paréntesis donde está el cuadrado, al igual que tenemos en la segunda parte, en el caso 2, donde la X también está con el cuadrado. En este caso entonces podríamos decir que la concavidad podría ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿pero qué va a permitir o darnos cuenta de que la ecuación, que la parábola podría ser hacia arriba o hacia abajo? En este caso, ¿cierto? La parábola va hacia arriba porque el signo que acompaña al 4P es positivo. No se nota, no se designa, pero ya se sabe que es positivo por el simple hecho que no tiene un negativo. Por otro lado, ¿cierto? Cuando es cóncava hacia abajo, ya podemos notar que tiene el signo negativo. Por ende, ese va a ser el indicador para poder saber si la parábola es hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces ya tenemos un indicio de cómo es la ecuación. Por otro lado, ¿cierto? En lo que es el 3 y el cuarto caso, tenemos algo contrario. Si se logra ver, ¿cierto? Podemos distinguir, borrando con lo de acá arriba, de que ya no vendría siendo la X en este lugar, sino ahora va a ser la letra I, ¿ok? Que siempre, un paréntesis siempre, va a estar acompañada del K. Y la X siempre va a estar acompañada de la H. Entonces son distintas formas de verlo, ¿correcto? Entonces en este caso, volviendo al tema, el I va acompañado del cuadrado. En este caso entonces se dice que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo pasa en este caso. La I está al cuadrado, ¿cierto? Entonces también puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué nos va a indicar si es a la derecha o a la izquierda? El signo del 4P. En este caso, ¿cierto? El 4P vendría siendo de forma negativa, como podemos ver. Aquí está negativo.
queriendo decir de que va hacia la izquierda. En este caso, ¿cierto? Como va hacia la derecha, tiene un signo positivo. ¿Ok? Entonces, para poder resumir todo esto, los signos más bien se basan como en el plano cartesiano. Si va hacia arriba, va a ser positivo; si va hacia abajo, va a ser negativo; si va a la izquierda es negativo; si va a la derecha es positivo. Entonces tiene esa similitud con el plano cartesiano. Pero siempre fijarse en el signo del 4p para poder indicar para dónde va. Pero la X y la Y, dependiendo en qué paréntesis estén, si está en el paréntesis cuadrado, en el caso de la X, si está en el paréntesis cuadrado, vendría siendo hacia arriba o hacia abajo. Si la Y está en el paréntesis donde se encuentra el cuadrado, entonces esto sería obviamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí tenemos una notación en matemáticas, que la distancia del vértice al foco y la distancia del vértice a la directriz vendría siendo P, ¿cierto? Y el lado recto vale 4P. Ahora bien, aquí sale un resumen, ¿cierto? Diciéndonos exactamente lo que dije recién sobre la concavidad y cómo identificar la parábola. Vamos a unos ejemplos que salen aquí, que vendría siendo, si en casos que nos dan siempre el centro, también lo que es el foco, ¿verdad? La distancia nos pueden pedir la distancia del foco al vértice, pero siempre nos dan 3 datos, siempre, que nos tienen que dar para poder calcular la ecuación. El primer dato que siempre nos tiene que dar es el vértice, ¿ok? Es un dato que es infalible, nos tiene que dar el vértice. Lo otro es la concavidad, indicar si es hacia arriba, si es hacia abajo, si es izquierda o es derecha. Y la longitud del lado recto, que en este caso vale 8. Entonces, como ya nos están diciendo que es una cóncava hacia arriba, por ende, ¿cierto? Vamos a ocupar el caso 1, en donde la ecuación vendría siendo esta, ya que es cóncava hacia arriba. Así que tenemos esa ecuación que observar. Después tenemos lo que es el centro, o más bien el vértice de la parábola, que nos vendría dando 2,5. Recordar de que siempre el vértice, o en el caso del centro de la circunferencia también, como una similitud, siempre va a ser h, como acá, ¿correcto? Entonces en este caso el h vendría siendo 2 y el k vendría siendo 5. Después ahí tenemos que si la concavidad es hacia arriba, ya tenemos la ecuación y empezamos a compararla, de tal manera que nos damos cuenta de que podemos reemplazar rápidamente el h con el k, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que el lado recto vale 4p, que es igual a 8. Entonces, porque acá nos dice, la longitud del lado recto es 8. Y más arriba tenemos de que la longitud del lado recto siempre va a ser 4p. Así que solamente hacemos un reemplazo, ¿cierto? De que 4p va a ser igual a 8. Y despejando, ¿cierto? Obviamente si colocamos 4p igual 8, el 4 pasa dividiendo y tenemos 8 partido en 4. Y esto nos da, ¿cierto? Que p vale 2, que es justamente lo que sale aquí. Esto quiere decir entonces que la distancia del vértice al foco vale 2. Recordemos que la distancia, toda esta distancia que teníamos aquí, vamos a hacer aquí una línea, ¿cierto? Esto de aquí vendría siendo vale p, como también esta distancia que también vale p. Hay que recordar eso, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos que la distancia del vértice al foco o del foco al vértice va a ser de 2 unidades. Y ahora la ecuación. Recordad que esta es nuestra ecuación ahora, ¿cierto? Y esta es la ecuación que obtuvimos, ¿cierto? En donde h, ¿cierto? Vamos a hacerla aquí con rojo. Vamos a ver acá. La ecuación ya teníamos que valía esto, ¿correcto? Y que era igual al 4p igual a i menos k. Recordad que esta ecuación la sacamos exclusivamente porque nos dice que es cóncava hacia arriba.
Ahora bien, la x, ¿cierto? Va a ser menos el h que vale 2 por 4p, que esto vendría siendo la longitud del lado recto. Esto es 8 por i menos k, que vale 5. Y con eso ya tenemos la ecuación que se encuentra justamente ahí, ¿sí? Entonces la ecuación vale lo que tenemos ahí, y la distancia del foco al vértice son 2 unidades. Bien, ahora pasemos a otro ejemplo que ya previamente ya nos dan la ecuación, ¿cierto? Y tendríamos que ver o comparar cuál es la ecuación o cuál es la concavidad que nos serviría. Y aquí nos preguntan cuál es el vértice y cuál es la distancia del foco al vértice. Entonces, si observamos bien la ecuación, nos podemos dar cuenta que es este tipo, en donde x, ¿cierto?, está al cuadrado. Esto no quiere decir entonces que la ecuación, la concavidad, debería ser hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, tenemos de que también aquí, ¿cierto?, nos están dando el vértice, ¿correcto? Y también de que este 12 va a ser igual a 4p. Así que, en conclusión, aquí tenemos la ecuación que nos están dando. Por el simple hecho de que tiene un signo positivo, podemos concluir que la concavidad es hacia arriba. Pero en este caso no nos están preguntando la concavidad. Aún así ya lo tenemos claro. Luego vamos a la ecuación y dice que se tiene que... Bueno, esto es básicamente solamente ir viendo la ecuación e ir comparándola. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a compararla con la ecuación que está arriba. En este caso, ¿cierto?, es x menos 4, ¿verdad?, igual a 12 con i menos 7, más 7. En este caso, entonces, podríamos ver de que el 4 está en el lugar del h, y como aquí está positivo, nosotros podríamos hacer esto, ¿verdad? Podríamos colocar, ¿cierto?, menos 7, y ya podemos concluir que este es el k, ¿ok? O verlo de distinta forma. Si tenemos aquí un menos 4, entonces el h va a ser 4. Si acá tenemos un más 7, entonces el k va a ser un menos 7. O sea, el signo opuesto. Pueden ser de las dos maneras, como ustedes lo quieran ver. Ahora, en conclusión, tenemos de que el vértice es de coordenadas 4, menos 7. Hay que tener un poco de cuidado en el caso de que la ecuación cambie, porque podría cambiar el h o el k. Tenemos que ver bien la posición. Eso lo podríamos ver en el ejemplo que sigue. Y por último, tenemos que comparar que el 12 está en la misma posición que el 4p. Así que por ende, ¿cierto?, 4p es igual a 12, como sale aquí. Y si despejamos p, ¿cierto?, nos quedaría 12 dividido en 4, porque el 4 pasa dividiendo. Así que por ende nos queda que p vale 3. Así que ya tenemos todo lo que necesitamos y concluimos de que el vértice es de coordenadas 4, menos 7 y la distancia del foco al vértice es 3 unidades. No nos preguntan, pero podríamos también calcular el lado recto. El lado recto, ¿cierto?, sería 12 unidades, ya que recordemos que el lado recto es 4p. Así que 4p es igual a 12, así que el lado recto es 12. Y la concavidad, que tampoco nos pedían, pero podemos tenerla un poco claro, de que era cóncava hacia arriba. ¿Ok? Y así tenemos, vamos al ejemplo y último, el ejemplo 3, que dice que tenemos dada una ecuación y nos preguntan cuál es el vértice, la distancia del foco al vértice y la dirección de la concavidad, o sea, si es hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. La solución, ¿cierto?, tenemos de que la ecuación la podemos comparar con esta que se encuentra aquí. ¿Pero por qué la comparamos con esa? En primera instancia, lo que nosotros podemos observar es que acá la i, ¿cierto?, está al cuadrado, o está en el paréntesis del cuadrado, ¿ok? En este caso, ¿cierto?,
podemos decir que la concavidad puede ser izquierda o derecha. Puede ser cualquiera de las dos. Ya con este signo, ¿cierto? Nos está indicando para dónde podría ir. Si las opciones son izquierda o son derecha, con el signo podríamos identificar ya cuál es. Si es, si es negativo, entonces decimos que es hacia la izquierda. O sea, vendría siendo este caso la concavidad. ¿Sí? Así que con eso ya tenemos logrado cómo es la concavidad o hacernos una idea de cómo es la parábola. Por otro lado, ¿cierto? Nos dan también los centros, ¿cierto? O el vértice en realidad. El centro es más para la circunferencia. En este caso, ¿cierto? Tenemos que está el 2 y tenemos el -9. Ojito que darse cuenta de que el 2 está acompañando a la y. Por ende, esta coordenada es la coordenada y. Y aquí en -9 está acompañando al x, así que de aquí vamos a calcular el h, ¿ok? Así que si nos damos cuenta o empezamos a ver los signos, ¿verdad? La comparamos con esa ecuación que está ahí, ¿sí? Que es justamente la que va hacia la izquierda y tenemos el negativo, tenemos todo, ¿ok? Ahora ven, si nos fijamos, el h vendría siendo 9. ¿Por qué 9? Porque está en este lugar, ¿correcto? Y como ya hemos dicho, le cambiamos el signo y tenemos que el h vale 9. Por otro lado, aquí tenemos de que tenemos un +2 y está acompañando a la i, por ende se va a hacer el k, ¿sí? Este es el k y este es el h. Por ende le cambiamos el signo y obtenemos que es -2. Así que las coordenadas, ¿cierto?, del vértice van a ser 9, -2 y estaríamos listos con el vértice. Después tenemos que el 4p, ¿cierto?, está en el lugar del 20. Si nos damos cuenta es esto, miren. Ojito que no vamos a tomar en cuenta el signo porque vamos a calcular una distancia y las distancias siempre son positivas. Así que el 4p, ¿cierto?, va a ser igual a 20. Despejamos, ¿cierto?, la p, ¿verdad? Va a quedar de esta manera. 20 dividido en 4 y eso nos va a dar p igual 5. Así que ya tenemos la distancia del foco al vértice o del vértice a la directriz. Tenemos el vértice, las coordenadas del vértice y además sabemos que es cóncava hacia la izquierda por el signo negativo y por el i cuadrado también. Entonces ahí está la respuesta. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas 9, -2. La distancia del foco al vértice es 5 unidades. No nos dan ni centímetros, ni metros, ni nada. Solamente nos dicen unidades solamente. Y la dirección de la concavidad de la parábola es hacia la izquierda. Y ahí tomamos ojo, ¿cierto?, de que no consideramos el signo negativo para calcular el p porque es una distancia. ¿Ok? Entonces eso vendría siendo hasta el momento. ¿Sí? Ojo con lo que son, por ejemplo, aquí las distancias, porque ya hemos dicho que el lado recto, ¿cierto?, valía 4p. Una cosa importante que no había mencionado es que esto también, ¿cierto?, involucra de que eso vale 2p esta distancia y que esta distancia, saben, vale 2p. ¿Ok? Así que, ojito en ese cálculo, aunque no hemos visto ejercicios de ningún tipo, pero siempre es bueno saber un poco más allá que el foco podría ser como el punto medio del largo, el lado recto. ¿Ok? Así que eso, vamos a ver algunos problemas por aquí. Nos dicen calcular la ecuación de la parábola cóncava hacia la derecha. Ya nos dan la pista que es cóncava hacia la derecha. Por ende tenemos que centrarnos en esta ecuación. Vamos viendo que es esta va hacia la derecha. Así que es esta la que esta ecuación tenemos que utilizar. Por ende entonces, vamos viendo aquí, ¿cierto? Y dice cóncava hacia la derecha. Así que va a ser i menos, y siempre que acompaña i es el k. Así que tenemos k. Todo esto al cuadrado igual a lo que es 4p, ¿cierto? Por
lo que es x menos h y no lo dejamos al cuadrado. Obviamente uno de los dos tiene que ir al cuadrado, no los dos. O si no sería una circunferencia. Ahora bien, como dice que es a la derecha, el signo que va a ir acompañado del 4p va a ser positivo. Así que estamos bien. Después nos dice de que el vértice es de coordenadas menos 2,6. Eso quiere decir de que el h, ¿cierto?, vale menos 2 y el k vale 6. Recordar, ¿cierto?, que siempre es h, k. Luego, la distancia del foco al vértice es de 16 unidades. ¿Qué quiere decir esto? De que la distancia del foco al vértice va a valer. Tenemos que, a ver, para recordar, hemos visto que la distancia, hemos visto acá, por ejemplo, que la distancia de foco al vértice son 3 unidades, o sea, al final no están dando P, porque hemos calculado P todo el rato, ¿sí? Ahora nos están dando prácticamente, ¿cierto? P, que es 16. Así que por ende P vendría siendo 16, pero yo quiero 4P, ¿ok? Así que 4P va a ser igual a 16 por 4, ¿correcto? Si nosotros queremos calcular eso, nos va a dar 64. Entonces ya tenemos todo dicho, ¿sí? Está todo ya dicho. Al igual se parece mucho al ejemplo que tuvimos el primero. Solo que en ese caso nos daba la longitud del lado recto. Aquí nos están dando el P concretamente. Así que ahora es solamente reemplazar en la ecuación, ¿verdad? Y obtenemos la ecuación de la parábola. Que en este caso, ¿cierto? Aquí vamos a colocar reemplazando. Y tenemos y menos k que vale 6 al cuadrado igual a 4p que vale 64 igual a por x menos h que vale menos 2, pero con el menos d adentro se va a volver positivo. En realidad está así, ¿correcto? Pero al hacer menos por menos en este caso, ¿cierto? Menos por menos va a dar un positivo. Así que lo cambiamos, ¿cierto? Y nos va a dar positivo. Y ahí está la ecuación. Y eso sería todo. En la actividad 2 tenemos que si la ecuación nos dan ese tipo de ecuación que ya podemos ver identificar sin mirar lo que es la ecuación que está en arriba. Si el y está al cuadrado, quiere decir de que es hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué lo va a identificar? Porque ya tenemos dos opciones, es así o así, ¿correcto? Si es cóncava hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero ¿qué nos va a dar si es cóncava a la derecha o hacia la izquierda? Es negativo. Esto quiere decir que es cóncava hacia la izquierda. ¿Ok? Así que ya tenemos un dato que podemos anotarlo inmediatamente. Porque nos están pidiendo la concavidad. ¿Ok? Así que podemos decir que la concavidad, ¿cierto? Es cóncava hacia la izquierda. ¿Ok? Esto nos indicó que es cóncava hacia la izquierda. La derecha sería positivo, hacia la izquierda negativo. ¿Ok? Ya tenemos un dato, ya podemos sacarlo solamente con ver la ecuación. No involucra un desarrollo, solamente verlo. ¿Sí? Luego, por otro lado, ¿cierto? Tenemos que nos pregunta por el vértice. Ojito que aquí, ¿cierto? El 4 está acompañando a la y esto quiere decir que es lo que vale k. Y acá el menos 6, ¿cierto? Está acompañando a la x. Si intercambiamos los signos, entonces el valor de k, ¿cierto? En vez de 4, ¿cierto? Va a ser menos 4. Y en el caso de h, tenemos que está acompañando al x un menos 6. Así que el h va a ser 6. Correcto. Solamente esto lo sabemos mirando las ecuaciones que están arriba. De hecho, vamos a hacer un ojo arriba, ¿cierto? Ahí está a la izquierda, ¿cierto? Y ahí está, justamente. ¿Sí? Así de este tipo debería ser la ecuación. Así que ahora bajamos, ¿verdad?
Y tenemos ahí, o sea, ya tenemos el vértice que vale, recuerden que siempre es h, k. Entonces el vértice va a ser 6, menos 4. Y ahí tenemos el vértice. Y por último nos dice la longitud del lado recto. ¿Cómo calculamos la longitud del lado recto? Veremos aquí que tenemos menos 44, ¿verdad? Pero solo vamos a enfatizar el número, 44. Recuerden que el signo solamente es para ver si es izquierda o derecha o arriba y abajo. Y además que también una distancia, no puede ser negativa. Entonces, tenemos aquí que el lado recto, ¿cierto? El 4p vale 44. Y nada más que eso. El lado recto, ¿cierto? Vale 44 unidades. ¿Por qué no despejamos P? Porque simplemente no nos están preguntando la longitud del vértice al foco o del vértice a la directriz, ¿ok? Así que en este caso no es necesario calcularlo. Si lo quisiéramos calcular, sería P igual 44 dividido en 4 y esto nos da 11, ¿ok? Y eso sería la distancia del vértice al foco, ¿ok? Pero como en este caso no lo están pidiendo, pero aún así lo sacamos para que puedan ver, ¿cierto? Cómo se trabaja. Así que en el caso que lo pidieran. Y por último tenemos aquí un desafío que nos dice que sí, tenemos una antena con una forma de parábola, de tal manera que su ancho es de 20 centímetros pasando por su foco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ahí qué nos están dando? Porque inmediatamente leyendo podemos calcular algunas cosas. En este caso nos están diciendo que el ancho es de 20 centímetros. O sea, si quisiéramos dibujar esta antena, ¿cierto? Sería como algo así, ¿verdad? Y más o menos tenemos lo que es ese transmisor, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? La parábola, ¿verdad? Y habla de esa distancia, ¿ok? Esa distancia es de 20 centímetros. Bastante pequeña la parábola, en realidad. Y si consideramos el vértice 0,0, ¿cierto? Bueno, no terminé de dar la idea, pero ese 20 centímetros lo que nos está indicando justamente es el lado recto. Si vamos a los dibujos de allá, ¿cierto? De arriba, nos podemos percatar que la parábola es así. ¿Ok? Esa sí es la antena. Entonces lo que nos están dando es el lado recto. Así que vamos hacia abajo, ¿cierto? Y ya no tenemos el 20 centímetros. El lado recto, entonces, en conclusión, vale 20 centímetros. Que de por sí esto ya se sabe que es 4p. Si nosotros despejamos p, ¿cierto? Nos va a dar que vale 5. Ya tenemos una información que es bastante necesaria. Aunque pareciera que no nos pide eso. Dice, si consideramos el vértice como 0,0, o sea, esto quiere decir que está en el origen, ¿ya? Así que ya tenemos otra información de que el vértice es 0,0. ¿Cuál es la ecuación de la parábola si esta es cóncava hacia arriba? Bueno, si es cóncava hacia arriba, esto quiere decir que es el x debe estar al cuadrado, ¿cierto? Aquí la x va acompañado del h, igual a 4p, ¿cierto? Por i menos k, que el k siempre va acompañado de la i. Entonces ya tenemos la ecuación que es cóncava hacia arriba y vamos a reemplazar los datos. Recordar de que el vértice es 0,0. El 4p ya dijimos que valía 20. Y el i, ¿cierto? Menos 0 también. Como los ceros no van a influir en nada, ¿verdad? Va a quedar x cuadrado igual a 20 por i cuadrado. No, ahí me equivoqué, perdón. No es i cuadrado, es solamente i. Y ahí nos queda lo que es la ecuación de la parábola. No es mucho desafío en realidad, pero es distinta a la ecuación que vimos anteriormente. Ojo que acá no nos están preguntando cuál es la distancia del foco al vértice,
pero de aún así igual les calculé lo que es el P para que vean que si en caso que lo preguntan lo pueden contestar. Y eso vendría siendo toda la guía, ¿verdad? Todas las preguntas que podríamos estudiar, ¿sí? Básicamente lo que hemos hecho es solamente identificar ciertas cosas de la parábola, pero no desarrollar las ecuaciones, solamente identificar o llegar solamente a la ecuación prácticamente canónica de la parábola. Así que eso vendría siendo toda la guía. Espero que les haya gustado el video y que hayan podido corroborar todas las dudas. Pronto estaré haciendo otros más videos, así que eso sería todo. Cuídense mucho y nos veremos. Chau, chau.